En el mes de abril estaremos con un nuevo énfasis y ese nuevo énfasis es la pasión de Cristo. En esta mañana vamos a compartir un tema que realmente toca mi corazón, el hombre y su necesidad de un Salvador. Es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Muchas veces hemos escuchado la palabra pasión. ¿Cuántos han escuchado la palabra pasión? ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra pasión? Tal vez pasión por la música, tal vez pasión por un deporte. Siempre en nuestra vida tenemos motores que nos mueven y uno de esos motores es la pasión. Indiscutiblemente la vida es movida por la pasión y todo lo que se hace comienza por un corazón y una mente apasionados. Amén. ¿Cuántos les encanta ir al gimnasio, hacer deportes y tal vez muchas veces están cansados ya, sin alientos y esa pasión por el ejercicio les da alientos para ir al gimnasio, ¿verdad que sí? Todo lo que se hace comienza por un corazón y por una mente apasionados. Una vida sin pasión es una vida sin realizaciones. La pasión es indiscutible que la tenemos en nuestra vida y somos apasionados tal vez por cocinar, somos apasionados tal vez por la música, somos apasionados por los deportes, ¿verdad? Y la pasión determina el enfoque. Y tú tienes en tu vida una cantidad de prioridades y hay cosas que te apasionan más que otras. Y tú las encaminas, las canalizas dependiendo de esa pasión que te mueve. Y si hoy en esta mañana yo les dijera, amados hermanos, definamos pasión, ¿cómo definiríamos la pasión? Si yo les dijera, vamos a definir la pasión en una sola palabra, amor, amén. Si tuviéramos que definir la pasión en una sola palabra, indiscutiblemente sería amor. Y dile a la persona que tienes al lado, fue por amor a ti. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 5 y vamos a compartir el versículo 8. Romanos capítulo 5 y vamos a compartir el versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tuviésemos que definir la pasión en una palabra, y esa palabra es amor, ¿qué podríamos decir de Cristo? Apasionado, apasionado por ti y apasionado por mí. Romanos 5:8 nos muestra que el amor de Dios es profundo y el amor de Dios es incondicional, ya que envió a su único Hijo para que muriera por tus pecados y por mis pecados. Cuando hay pasión, no existe desmotivación. ¿Sí o no? Cuando tú estás apasionado por la música, ¿hay desmotivación? No. Cuando estás apasionada porque eres un chef de cocina, ¿hay desmotivación? Cuando estás apasionado por un deporte, ¿hay desmotivación? No. Cuando hay pasión, no existe la desmotivación. Y siempre se nos presentan obstáculos. Queremos desarrollar cualquier actividad que nos apasiona en nuestro diario vivir y siempre vamos a conseguir obstáculos. Siempre vamos a conseguir obstáculos que se levantan, obstáculos que surgen, para que no podamos realizar lo que queremos realizar. Durante este mes de abril veremos una pasión que dividió la historia. Durante este mes de abril vamos a estudiar la verdadera pasión,
una pasión que cambió el mundo, una pasión que transforma vidas. Durante el mes de abril estaremos hablando de la pasión de un Dios que se hizo hombre. Amén. Esa arrebatadora pasión de Cristo lo llamó a nacimiento, a vida, a llanto, a entrega, a muerte, a resurrección. Pero hay una muy buena noticia en esta mañana. Esa pasión lo llevó a darnos una promesa. Y esa promesa es que Él regresará. Amén. Cristo, nuestro Rey que viene. Y esa pasión de Cristo lo cambia todo. Lo cambia todo. La pasión de Cristo lo cambia todo. Porque el Dios Hijo, Jesucristo, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque está apasionado por ti, porque está apasionado por mí. Su pasión la podemos definir en una sola palabra: amor, porque te ama a ti y me ama a mí. Esa es la pasión de Cristo. ¿Y qué significa la palabra pasión? ¿Cómo pudiéramos definir la palabra pasión? La palabra pasión proviene del latín pati, que significa simplemente soportar o sufrir. En la Biblia la pasión conserva el significado original, que se refiere a sufrimiento. Y cuando yo quiero definir la pasión de Cristo, es el relato del sufrimiento de Jesús. Desde su oración en el huerto de Getsemaní, antes de ser detenido y comenzar su pasión. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 22 y vamos a compartir el versículo 42. Lucas 22, 42. Y dice la palabra del Señor así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí inicia la pasión de Cristo. Lucas 22, 42. La pasión de Cristo inicia en esa oración en el huerto de Getsemaní, antes de ser detenido, y va hasta su muerte, y muerte de cruz. Vayamos ahí mismo en Lucas, más adelantico, Lucas capítulo 23 y el versículo 46. Lucas capítulo 23 y el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Esa es la pasión de Cristo. La encontramos en Lucas 22, 42, en Lucas 23, 46. La pasión de Cristo está registrada en los evangelios. La pasión de Cristo está registrada en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. La pasión de Cristo se interpreta como un cumplimiento. La pasión de Cristo es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y si tuviéramos que definir la pasión de Cristo en una sola palabra, ¿cuál palabra sería esa? Amor. La pasión de Cristo es la prueba de amor. Una prueba del amor de Dios por los hombres. Porque tuvimos tú y yo la oportunidad de redención. Tuvimos tú y yo la oportunidad de salvación, de perdón de pecados. Tuvimos tú y yo la oportunidad de una vida eterna. A los que creen en Jesús y le reciben en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas.
Dile a la persona que tienes al lado, fue por amor a ti. Y en esta mañana vamos a compartir un tema hermosísimo que es el hombre y su necesidad de un Salvador. Es crucial comprender que cuando hablamos del hombre y su necesidad de un Salvador, nos referimos a todas las personas en todos los tiempos. El hombre siempre ha tenido esa necesidad de un Salvador. Y si quisiéramos definir el término Salvador, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Si tuviéramos que definir el término de nuestro Salvador, tendría que ser en una sola palabra. Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús nos liberó del pecado. Jesús nos liberó de la muerte. Él es el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos salvación, para ofrecernos esa vida eterna. Él hizo ese sacrificio por tus pecados y por mis pecados, por tu desobediencia y por mi desobediencia. El hombre y su necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador se fundamenta en dos naturalezas. ¿Cuáles naturalezas tuvo Jesús? Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y la Biblia nos los enseña. Que Dios tiene un plan para los hombres. Y ese amor de Dios hace que Dios tenga un plan de salvación para la humanidad. Dios tiene un plan. Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Poseemos una naturaleza pecaminosa y para vivir con Dios se requiere una perfección sin pecado, lo cual ni tú ni yo tenemos. Una perfección sin pecado que tú y yo no poseemos. Por lo tanto, Dios, para poder alcanzar ese plan, ese objetivo, primero tuvo que redimir a la humanidad. ¿Y cómo Dios redimió a la humanidad? Enviando a su único hijo, a su hijo unigénito, a morir en la cruz del Calvario y a resucitar. Y cuando Él resucita, podemos afirmar que Jesús está vivo. Jesús vive. Es por eso que el hombre tiene una necesidad de un Salvador. El hombre tiene una necesidad de un Salvador, pero siempre ha tenido esa necesidad de un Salvador. Jesús es mi Salvador. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿a cuántos Jesús les ha dado sentido a sus vidas? ¿A cuánto Jesús le ha dado sentido a su historia? Tú y yo tenemos una historia que escribimos cada día. ¿Y quién le ha dado sentido a esa historia? Eso nos hace reflexionar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Jesús le ha dado sentido a mi vida. Y si Jesús no me hubiese alcanzado, si yo no hubiese abierto mi corazón, si no le hubiese invitado a que Jesús fuera el Señor y Salvador de mi vida, ¿dónde estaría yo en este momento? ¿Dónde estaría yo? Pregúntate,
Pregúntate, si Jesús le ha dado sentido a tu vida, si Jesús le ha dado sentido a tu historia, pregúntate, ¿cómo sería tu vida sin Jesús? Tal vez viviría en otro país, de pronto tendría muchas finanzas, tal vez continuaría trabajando en una institución de salud, siendo una jefe de un departamento de sistemas, manejando 60, 70 personas. Pero mi vida no tendría sentido. Hoy mi vida tiene sentido. Hoy mi historia tiene sentido porque Jesús vive en mi corazón, porque Jesús es mi Salvador, porque un día yo sentí esa necesidad de un Salvador y por eso Jesús le dio sentido a mi historia y estoy convencida que le dio sentido a la historia de cada uno de ustedes. Vayamos a Lucas capítulo 2 y el versículo 11. Lucas 2:11. Dice la palabra del Señor así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tito capítulo 2, y vamos a compartir los versículos 13 y 14. Tito 2, y vamos a compartir los versículos 13 y 14. Tito capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. La necesidad del hombre de un Salvador. Requerimos un Salvador. ¿Y cuál es el nombre de ese Salvador? Jesús. Porque necesitamos ser santos. Necesitamos ser apartados para un uso santo. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Y dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cuántos en esta mañana queremos ver al Señor? Requerimos un Salvador, Jesús, porque necesitamos ser santos. Jesús no nos convierte simplemente en mejores personas. Jesús transforma tu vida y transforma mi vida. Jesús nos transforma en criaturas completamente nuevas. ¿A cuántos Jesús les ha transformado su vida? Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, porque tienes esa necesidad de un Salvador en tu vida, ahí no te conviertes en una mejor persona. No, tu vida es transformada. En ese momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, empieza una transformación. En ese momento tú
empiezas a ser transformado. Tal como lo dice Filipenses 1:6, quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese momento, tu vida y mi vida empiezan una transformación continua. Por eso requerimos una vida santa. El plan de Dios para la humanidad implica que necesitemos un Salvador, porque tú y yo queremos glorificar el nombre del Señor. Vayamos a Isaías. Isaías capítulo 43 y el versículo 7. Isaías 43, 7. Dice la palabra del Señor así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Tú y yo queremos glorificar al Señor. Dios planea que disfrutemos de su comunión eternamente. Amén. ¿Y a cuánto les encanta estar en comunión con el Señor? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando están en comunión con el Señor? ¿Qué experimentan? Paz, llenura, gozo. Vayamos al Salmo 27. Salmo 27 y el versículo 4. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Disfrutando de la comunión del Señor eternamente. Y tú, cuando lees el Salmo 27:4, tal vez tú no reflexionas en relación, ¿qué sería tu vida si no tuvieras a Jesús en tu corazón? ¿Qué sería de tu vida si Jesús no te hubiese alcanzado? ¿Qué sería de tu vida si Jesús no la hubiese transformado? ¿Qué sería de tu vida si Él no hubiese cambiado tu historia? ¿Cómo sería tu vida? Cuando leemos el Salmo 27:4, entendemos lo maravilloso que es tener a Jesús en nuestro corazón. Estar aquí, en su casa, con nuestra familia eterna en la fe, dándole gloria y honra, adorándole, porque el nombre que es glorificado y exaltado es su nombre. El deseo de Dios es conformarnos a imagen de su Hijo Jesús. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El deseo de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Y el hombre y su necesidad de un Salvador nos lleva a Génesis, nos lleva al origen del hombre, a ese plan perfecto de Dios para sus hijos. Somos hijos de Dios y tenemos que reconocer que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre conforme a su misma imagen. ¿Y cómo fue esa primera pareja? La primera pareja que creó Dios eran seres morales, es decir, que estaban capacitados para escoger entre el bien y el mal. Eran realmente seres morales. Y ahí mismo en Génesis,
Vamos a compartir Génesis 2 y los versículos 16 y 17. Génesis 2 y los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos poseían una naturaleza inmortal que era capaz de comunicarse con Dios. ¿Qué les decía él? Una advertencia. ¿Por qué? Porque esa primera pareja eran seres morales, es decir, estaban capacitados para escoger entre el bien y el mal. Y ahí mismo, Génesis 1 y los versículos del 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. ¿Cuál es la explicación de este pasaje? Esta explicación es que nuestro origen es de una postura creacionista. ¿Por qué? Porque ¿quién creó al hombre? Dios nos creó, por lo que esa teoría de la evolución se opone a Dios, se opone a la palabra de Dios. Tú y yo somos creación divina, tú y yo somos hechura de sus manos. Ahí mismo en Génesis capítulo 2, y vamos a compartirle el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Notamos que el hombre consiste en algo más que un cuerpo. También tiene aspectos inmateriales en su ser, que fueron originados por ese soplo de Dios, ese soplo, ese aliento de vida de Dios, como lo es el alma y el espíritu, haciendo al hombre un ser tripartito, con cuerpo, con alma y con espíritu. Vayamos a la Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23. Dice la palabra del Señor así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La imagen de Dios en el hombre se explica por varias cualidades. Las vamos a compartir en esta mañana. Dios es espíritu y el hombre tiene un espíritu. Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu, y el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Dios tiene personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad, y el hombre tiene personalidad. Dios existe y el hombre tiene una existencia. Dios es eterno y el hombre trasciende. Dios es creador y el hombre tiene una capacidad creativa. Dios es soberano y el hombre tiene libre albedrío. Amén. Ese es el origen del hombre. ¿Y cómo hablar del hombre y su necesidad de un Salvador y no hablar de su origen?
No hablar que el hombre es una creación divina, que el hombre es hechura de las manos de Dios. ¿Cómo hablar de esa necesidad de un Salvador sin hablar del origen del hombre? Dios desea que toda su creación le ame. En su amor, Dios envió un Salvador para tu vida y para mi vida. En su amor, Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que nos pudiera preparar para la eternidad, para mostrar la gloria del Padre. Nosotros, con nuestra naturaleza carnal, hemos caído, y esa caída del hombre es porque nosotros somos seres con voluntad, somos seres volitivos. Caemos en el pecado, caemos en la rebelión. Entonces tú y yo necesitamos un Salvador para que el plan de Dios en nosotros pueda realizarse. Esa es la necesidad del hombre, la necesidad de un Salvador, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y caemos. Por eso necesitamos un Salvador, para que ese plan de Dios para nuestras vidas se pueda realizar. El hombre y su necesidad de un Salvador. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poquitos amenes. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es el contexto de Romanos 6:23? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Cuál es el contexto de Romanos 6:23? Este versículo es parte de un pasaje más amplio en Romanos 6, donde el apóstol Pablo discute la muerte y la resurrección de Jesús y cómo ésta se aplica a la vida de los creyentes. Ese es el contexto de Romanos 6:23. Y el versículo dice, la paga del pecado. La idea central es que el pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia final del pecado es una muerte espiritual y una separación de Dios. ¿Y qué más dice el versículo? El versículo dice que la dádiva de Dios. El apóstol Pablo contrasta esto con la gracia de Dios, que ofrece vida eterna a través de Jesucristo. Vida eterna. Esta vida eterna no es solo un regalo para el futuro, sino es una realidad presente para aquellos que creemos en Jesucristo. Amén. Vida eterna, una realidad presente. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, ahí ya tú tienes una esperanza gloriosa, esa esperanza de esa vida eterna. Y eso hace la diferencia en tu vida y en mi vida, esa esperanza de una vida eterna. El versículo habla de Jesucristo y este versículo enfatiza que esta vida eterna se recibe a través de Cristo Jesús, a través de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Amén. Cristo resucitó para darnos vida. Este versículo de Romanos 6:23 es un pasaje hermosísimo que nos enseña que la pena del pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios, pero que Dios ofrece vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Amén.
vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Dile a la persona que tienes al lado, fue por amor a ti. ¿Qué pasa cuando tú y yo abrimos a nuestro corazón, invitamos a Jesús a que venga a vivir en nuestro corazón, a que sea el Señor y el Salvador de nuestra vida? ¿Qué sucede en ese momento? Cuando confiamos en Jesús, Dios nos acepta el pago de la muerte de Jesús por nuestros pecados. La vida eterna con Dios es un regalo que nos ofrecen si creemos en Jesús. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Así tenemos que entendernos, que la vida eterna con Dios es un regalo que nos ofrecen si creemos en Jesús. Para el creyente, la vida eterna comienza el día que aceptamos a Jesús. Pero no es solo gloria futura, también es Cristo revelado en nosotros hoy. Es Cristo revelado en tu vida y en mi vida hoy. Podemos conocer ahora mismo la realización verdadera, la satisfacción, el poder y la victoria de Jesucristo, vivida en nosotros en todos los años por venir. Y le decía hoy yo a los alumnos de doctrina básica exactamente estas mismas palabras. Cómo es emocionante confiar en que vamos a pasar una eternidad con Dios, tener esa esperanza gloriosa, cómo Jesús ha transformado nuestras vidas, cómo es diferente afrontar un problema, un desierto, una circunstancia adversa, teniendo a Jesús en nuestro corazón, porque tenemos esperanza, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es diferente cuando tú enfrentas una circunstancia adversa, un obstáculo, algo difícil en tu vida, pero tienes a Jesús en tu corazón y puedes experimentar esa paz, ese regalo de la paz. ¿Y cómo son esas personas que están allí afuera, que no tienen a Jesús en su corazón, que no tienen esperanza, que no tienen a quién acudir en un momento de dificultad? ¿Cómo es la vida de ellos? La vida eterna la disfrutamos aquí y ahora, teniendo esa satisfacción, el poder y la victoria que Jesucristo nos dio en la cruz. Es el regalo que Dios nos ha dado, la vida eterna, cuando creemos en su Hijo Jesús. Entonces, al final de nuestros días, estaremos cara a cara frente a Él. Y lo dice Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Un día tú y yo estaremos frente a frente a Él. Un día tú y yo estaremos de pie en su presencia. ¿Y cómo nos vamos a presentar frente a Él? Como obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Nos vamos a presentar ante Él con una vida aprobada. Porque no fue nuestra vida la que vivimos, sino su vida que la vivió a través de nosotros. Y ahí entendemos la necesidad de llevar una vida santa. Ahí entendemos la necesidad de ser apartados para uso santo. Ahí entendemos el versículo de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El hombre y su necesidad de un Salvador. Vayamos a la primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 24. El hombre y su necesidad de un Salvador.
Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 24. Y dice la palabra del Señor así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Este pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 2 y el versículo 24 nos recuerda que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, allí, en la cruz del Calvario. Él padeció en nuestro lugar para darnos salvación, para salvarnos de esa muerte eterna y para darnos vida eterna en Jesús. En Jesús tenemos vida eterna. Cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna. La primera de Pedro 2:24 es un recordatorio del gran amor de Dios por nosotros, que somos sus hijos. ¿Y cuántos aquí tienen hijos? ¿Y cuántos estarían dispuestos a que su hijo muriera por los pecados de otro? Entonces, la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2 y el versículo 24, nos recuerda el gran amor de Dios por nosotros, por sus hijos, que envió a su único hijo a morir por nuestros pecados, y quien cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Y qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado se refiere a cualquier acción, pensamiento o palabra que va en contra de la voluntad de Dios. Todos hemos pecado, lo que significa que nos hemos separado de Dios. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Pero gracias a Jesús podemos tener una relación con Dios de nuevo. La primera de Pedro 2:24 nos anima a vivir una vida recta y justa. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos sido sanados por su muerte y resurrección. ¿Y cuál es el resultado de esto? Como resultado, podemos vivir una vida libre del dominio del pecado y enfocados en la justicia. ¿De quién depende esa vida en libertad? En Jesús hay libertad. ¿Tú has experimentado libertad en Jesús? ¿Y quieres seguir experimentando esa libertad en Jesús? Entonces no cedas a las tentaciones, no cedas al pecado, no cedas a los deseos de tu carne. Porque este versículo nos recuerda que Jesús padeció por nosotros en la cruz y a través de su muerte y resurrección tenemos la libertad y el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Amén. La primera de Pedro 24 es un recordatorio de ese gran amor de Dios por nosotros y de esa obra redentora de Jesús en la cruz. El hombre y su necesidad de un Salvador. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo para salvarnos y para darnos vida eterna. Al contemplar el profundo significado de cómo alguien sin pecado, porque Jesús no tenía pecado, se ofreció en nuestro lugar, nuestras almas se llenan de gratitud. Amén. ¿Y cuántos cada día le dan gracias a Jesús por su salvación? Amén. Cada día debemos agradecer por nuestra salvación. El hombre y su necesidad de un Salvador. Colóquense sus manos aquí. Escuchen el latido de su corazón. Cada latido de su corazón es un te amo de parte de Dios. Dile a la persona que tienes al lado,
fue por amor a ti. Cada respiro que tomamos es un recordatorio de que no estamos solos. Dios te ama incondicionalmente. En cada lucha diaria, su amor nos envuelve, dándonos las fuerzas para levantarnos y elegir el camino de la justicia. Con cada paso que damos cada día es así, cada día desciende con una nueva oportunidad. Cada día su amor y sus misericordias son nuevas, son renovadas. Entonces cada paso que damos, llevamos en nuestro ser la huella de aquel que nos ama incondicionalmente. ¿Cuántos tenemos la huella de Dios en nuestra vida? ¿Cómo Dios ha transformado tu vida y mi vida? ¿Cómo ha dejado esa huella en nosotros? Recordemos que somos libres para vivir, somos libres para amar, gracias a que Jesús es apasionado. Jesús, esa pasión de Jesús, esa entrega total de Jesús allí en la cruz, muriendo por nuestros pecados, resucitando para darnos vida eterna. El hombre y su necesidad de un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, porque sin Jesús somos considerados sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos a Jesús. Efesios capítulo 2 y el versículo 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos tú y yo antes? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cómo Dios ha transformado la historia de nuestras vidas. Necesitamos un Salvador y Dios ha provisto uno. Jesús nos salvó como una demostración del amor de Dios y en virtud a su misericordia. El hecho de que Jesús muriera en la cruz es prueba suficiente de que necesitamos un Salvador. El hombre y su necesidad de un Salvador. ¿Cuál es el Salvador? Jesús. Dile a la persona que tienes al lado, fue por amor a ti. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias por ese profundo amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados, a resucitar para nosotros tener vida eterna. Gracias, Padre, por la palabra que has traído en esta mañana, donde nos invitas a vivir una vida recta, una vida justa, una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá tu rostro. Un día estaremos de pie frente a ti para dar cuenta de nuestra vida. Estaremos como soldados que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Una vida que hemos vivido con Jesús en nuestro corazón, como el Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús transformando nuestra vida día a día. Jesús trayendo libertad a nuestra vida. La iglesia continúa con sus ojos cerrados, continúa orando, continúa intercediendo en el propio trono de la gracia.
Y yo me dirijo en este momento a los amigos, a las visitas, a los que están aquí por primera, por segunda, por tercera vez, aquellos que hoy sienten en su corazón una necesidad apremiante de invitar a Jesús, de decirle: Jesús, ven a vivir en mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida de hoy en adelante. Si tú estás aquí visitándonos y tú sientes esa necesidad apremiante de que Jesús transforme tu historia, de caminar con Jesús de hoy en adelante, voy a pedirte que allí donde tú estés, repitas conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario y te invito a que vengas a vivir en mi corazón, a que seas el Señor y el Salvador de mi vida de hoy en adelante. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La iglesia continúa con los ojos cerrados, intercediendo, y yo me dirijo a los amigos, a las visitas en esta mañana. Me encantaría tener el privilegio de poder orar por ti. Si tú has hecho hoy una decisión por Jesús, si tú hoy has invitado a Jesús a tu corazón, a que sea el Señor y el Salvador de tu vida, voy a pedirte que por un instante coloques tu mano en alto. Si tú has hecho esta oración conmigo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha invitado a Jesús en esta mañana a su corazón? ¿Alguien más? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. ¿Hay alguien más que le ha dicho: Jesús, yo quiero que vengas a vivir en mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi vida, de hoy en adelante? Pueden bajar sus manos, voy a orar por ustedes. Amado Padre Celestial, veo varias manos levantadas, desconozco esas manos a quién pertenecen, pero hoy sé que son tus hijos, que de hoy en adelante tú estás viviendo en sus corazones, que de hoy en adelante tú empiezas a trabajar en ellos, a transformar sus vidas. Oro por cada uno de ellos que hoy han hecho una decisión por ti. Oro por las familias que ellos representan, Señor. Tú haces en ellos todo nuevo. Tú tienes poder para transformarlo, para hacer en ellos todo nuevo y todo renovado. Fortalécelos, Padre, en ese caminar contigo. Fortalécelos, Padre. Fortalécelos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti. Te doy toda gloria, toda honra, toda adoración a ti. Que el nombre que sea glorificado y exaltado sea tu nombre, Señor, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Padre. Gloria sea tu nombre, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre, gloria a ti, Señor. Y oro a ti en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.